Creadora. Pincalis, dejaré su Wattpad en la descripción. Hoy presentamos Orígenes. Un nuevo día llegó para la ciudad de Musutafu, Japón. Era un domingo, así que todos podían relajarse otra vez antes de sentir el implacable puño del trabajo y la escuela. Y es precisamente el momento en que tres jóvenes sentados alrededor de una mesa comenzaron a hablar de sus vidas, más precisamente, que los llevó a convertirse en villanos. Bueno, vamos a contarlo una vez más. Ni hablar. Monoma miraba enojado al peliverde, este se encogió nervioso. No te atrevas a hacer esa referencia. Pero queda bien, replicó Izuku. Esto, chicos. Ochako miraba todo con una pequeña gota de sudor en su cabeza. ¿Por qué no dejas que Uraraka y yo contemos nuestra historia primero? Digo, para variar un poco. Se cruzó de brazos. Suena bien, pero ¿cómo decidirán quién contará la historia primero? Que Monoma cuente la suya primero. Yo no tengo problema. Normalmente aceptaría algo como eso. El rubio sonrió con confianza, pero quiero humillar a Uraraka por ser de la clase A, así que prepárate. ¿Pelearán con sus dones? Izuku miraba sorprendido al rubio. ¿Qué? No, Neito miraba con confusión al pecoso. Solo haremos un pequeño juego amistoso, nada del otro mundo. ¿Qué clase de juego? Piedra, papel y tijera, determinó Monoma. Bueno, pero no quiero verte llorar cuando pierdas. Ochako se levanta y se pone en posición con Monoma. Seré el juez. Izuku se pone en medio de ambos. Quiero un duelo justo, no quiero que cambien al final sus elecciones y será de una sola ronda este juego, ¿entendido? Ambos competidores asienten mirándose con determinación. Si ponías atención podías ver chispas en sus miradas. Piedra. Monoma miraba de forma maníaca a la castaña. Papel. Uraraka tenía la misma cara que su compañero. Tijera. Ambos comentaron al unísono y dejaron ver la elección de cada uno. La ganadora es Uraraka. Izuku sentenció. Uraraka había elegido papel mientras que Monoma eligió piedra. La victoria es para mí. Una pequeña sonrisa burlona se puso en su cara. No es justo. El mejor de tres, ¿sí? Izuku negó mirando al rubio. Acepte su derrota. Sonrió un poco y miró a la castaña. Adelante, Uraraka. Bueno. Ochako se rascó la mejilla con nervios. Mi nombre es Ochako Uraraka, tengo 15 años, mi familia estaba conformada por 3 personas, mi padre, mi madre y yo. Desde que tengo memoria la falta de dinero siempre fue un problema para mí, pero todo lo malo que me pasaba intentaba ignorarlo con una sonrisa, pues no me quedaba de otra. Tuve una infancia relativamente normal, nadie me molestaba mucho y si lo hacían solo eran tontas peleas de niños, pero todo se fue al demonio en la secundaria. Creí que los amigos que tenía eran sinceros y jamás me juzgarían por absolutamente nada, que me apoyarían de forma incondicional, pues al final de eso se trataba la amistad, apoyo mutuo. Lamentablemente todos mis amigos eran unos falsos. Les conté a mis amigas mis sueños y sobre mi falta de recursos. En un inicio creí que algo como eso no les importaría. Al final lo que importa de las personas es su esencia y no su estatus, ¿verdad? Ja, esa es una muy mala mentira. Comenzaron a correr rumores sobre una chica castaña que se ofrecía a cualquier persona que podría pagar. Ella haría todo por el precio correcto. Una noticia como esa me sorprendió. ¿Quién se atrevería a hacer eso en una escuela? Hasta que me di cuenta de que esa chica castaña era yo. En un principio no entendí por qué todos esos rumores trataban sobre mí. Yo no hice ni haría algo como eso. Mientras más pasaba el tiempo, escuchaba a mis compañeros y compañeras murmurar a mis espaldas. Cuando alguien se acercaba a mí, solo eran para 2 cosas: llamarme zorra, gorda, perra y puta, o para ofrecerme dinero con tal de hacer eso. Yo rechacé todas y cada una de las ofertas. Sí, necesitaba el dinero, pero no aceptaría un trabajo de esa forma. No critico a las chicas que consiguen su dinero así, solo que yo no soy como ellas. Después de esos rumores me quedé sola en la escuela. Traté de resistir todo eso lo mejor que pude, pero era complicado. Todos me miraban como una cualquiera y nunca pude hacer más amigos. Solo me quedaba mi familia. Ellos nunca supieron nada de lo que me pasaba en la escuela. Decidí guardarlo porque mis padres ya tenían suficientes problemas con lo de sus múltiples trabajos. No quería darles otro problema a ellos.
Después simplemente me enfermé de gravedad, nunca supe exactamente qué era lo que tenía, solo me sentía débil y estaba muy cerca de morir, por lo menos esas eran las palabras de los doctores. Mientras intentaba dormir, logré escuchar una de las conversaciones de mis padres. ¿Crees que podamos conseguir un mejor trabajo para pagar su tratamiento? Mi madre miraba angustiada a mi padre. ¿Con un mejor sueldo? Lo dudo mucho, hemos intentado buscar un mejor trabajo, pero todos están muy mal pagados, a menos de que seamos héroes. En eso me di cuenta de algo, a diferencia de los otros trabajos, los héroes ganaban mucho dinero y algunos viven una vida muy cómoda. Si salía viva de esta, me convertiría en una heroína y ayudaría a mis padres económicamente para que ya no tuvieran que trabajar más. Afortunadamente me logré curar de la enfermedad que padecía. Mi familia me dijo que habían pedido un préstamo al banco para mi tratamiento, pero noté algo después de eso. Mis padres ahora ya no pasaban mucho tiempo en casa y me dejaban completamente sola y sin atención. No me enojé con eso, al final comprendí por qué lo hacían. Lo que no entendía era, ¿por qué el resto de los trabajos no son tan bien pagados? Tenía que haber una razón, no tenía sentido que mis padres tuvieran muchos trabajos y apenas pudieran traer algo de dinero a mi casa. Hasta que encontré la respuesta a esa pregunta. Las noticias estaban hablando de muchas manifestaciones de personas que no trabajaban como héroes, debido a sus bajos sueldos. Me quedé mirando atenta a esas noticias y algo hizo clic en mí cuando escuché hablar a uno de los manifestantes. Todo es culpa de los héroes. El Estado les da una cantidad muy grande de dinero, mientras que a nosotros solo nos pagan con miserias. Pero los héroes arriesgan su vida, ¿no sería lo justo? ¿Justo? Soy un maldito policía y también arriesgo mi vida. ¿Sabe qué es lo que recibo a cambio? Burlas sobre que solo existimos para limpiar el desastre de los héroes y un sueldo de porquería. El hombre entrevistado miró directamente a la cámara, tenía una expresión de furia, pero también de desesperación. Los héroes solo hicieron que este mundo se fuera más al demonio. Hoy en día, si no eres un héroe no esperes tener una vida cómoda. Antes de que pudiera seguir viendo esa entrevista, mi televisión se apagó, pero eso no me importó más. Estaba impactada, ¿de verdad era culpa de los héroes que ahora sea pobre? Era extraño pensar algo así. No se puede decir que mis padres no lo estaban intentando, tenían varios trabajos y ganaban poco, y yo no podía trabajar debido a mi edad. Los héroes han causado más desgracias que bienes para el mundo. Ese pensamiento nunca me dejó. Pero lo ignoraba, ya que yo siempre pensé que todos ellos hacían actos nobles, además ganaban un buen dinero, algo que yo buscaba para mis padres. Estaba decidida, me convertiría en una heroína. Lamentablemente las cosas no salieron como pensaba, creí que con mi actitud positiva iba a lograr hacer alguna amiga en UA, pero fue todo lo contrario, siempre pasaba desapercibida ante todos, era frustrante. Había chicas que se lograban destacar más que yo, intentaba hacerme amiga de alguien, pero simplemente me dejaban de lado. Si soy sincera, era mejor ser ignorada a ser llamada prostituta. Años guardando mis sentimientos, años ignorando mi realidad creyendo que no a las cosas serían diferentes, terminaron explotando en mi simulación de combate. Yo no soy una mala persona, solo estaba enojada y necesitaba desquitarme con lo que sea. Entonces, llegó Izuku, no comenzamos con el pie derecho, después de todo tuvimos un pequeño combate, pero todo lo que él quería era que le curara las heridas. Aunque no fue de la mejor forma, él me ayudó dándome dinero para mis padres y griega. Un teléfono inteligente, sé que no suena como algo maravilloso, pero para mí lo fue. Pensar que un villano me había ayudado más que los héroes se me hacía extraño. Luego me explicó que, si ayudaba a la liga, ellos me apoyarían con dinero para mis padres. Quería aceptar, pero no sabía si era lo correcto. Al final una situación con una mafia me llevó a ir con ustedes. Ustedes fueron los únicos que me extendieron la mano. Por eso, cuando salve a mis padres, continuaré en la liga, para destrozar el sistema que trajeron los héroes y ayudar a las personas en mi misma situación. Wow, eso fue. Izuku miraba con incredulidad a Uraraka. Bueno, en realidad no sé qué decir. No digas nada, con que solo hayan escuchado mi historia es suficiente. Bonitos motivos, ayudar a tu familia y si puedes, destruir a los héroes para que el resto de los trabajos sean mejor pagados.
Yo misma sé que algo así es imposible, no todos los trabajos pueden tener la misma paga, pero al menos que sean mejores que lo que son ahora, los héroes se llevan todo, no permitiré que algo así siga pasando, no si puedo hacer un cambio. Eso suena genial, Uraraka. Izuku miraba con emoción a su nueva amiga, si me lo preguntas a mí, tú sí eres una verdadera heroína. Muchas gracias, le da una sonrisa. Bueno, interrumpiendo su coqueteo, Monoma bostezó sonrojando de golpe a ambos chicos. Es mi turno de contar mi historia de cómo me volví un villano. Esa historia tampoco la sé, así que será interesante, Midoriya miraba con emoción a Monoma. Empecemos esta cosa, no quiero perder mi tiempo. Mi nombre es Neito Monoma, tengo 15 años y mi familia estaba conformada por mi padre, mi madre, mi hermana mayor y yo, a diferencia de Ochako, yo venía de una familia de héroes, los dones de mis padres y mi hermana les permitían apoyar a otras personas, era normal verlos en equipos de apoyo en su lucha contra el mal. Ellos siempre daban ayuda a los demás con sus habilidades, nunca recibían nada a cambio. Cuando yo nací, mis padres ya se habían retirado como héroes, pues ellos decidieron que era mejor tener una vida normal como civiles. A la edad de 4 años mi don aún no había despertado, todos asumieron que tendría un don de apoyo, pues era algo lógico siguiendo la línea de mi familia. Era lo lógico, más no lo que pasó. Cuando desperté mi don ocurrió algo curioso, mi don en lugar de ayudar a los demás, me ayudaba únicamente a mí. En lugar de dar apoyo, yo era quien lo recibía. Descubrí la naturaleza de mi don cuando por accidente toqué a un chico bastante loco, hablaba mucho de que los héroes tenían que tener espíritus ardientes, bueno, el punto es que activé mi don después de tocarlo y comencé a generar leves corrientes de viento. Al principio todos se asustaron de mí, pues había hecho un desastre en el salón, pero luego me felicitaron por mi increíble don, a diferencia del chico que había tocado antes, pues este miraba sus manos con confusión. Cuando pasó el tiempo fui con mis padres y les expliqué que mi don ya había despertado, traté de repetir lo mismo que en la escuela, usar mis corrientes de viento frente a ellos, pero simplemente nada sucedió. Mis padres se veían un poco decepcionados de que les hubiera mentido, pero estaba seguro de que mi don había despertado, así que simplemente fui con mi hermana llorando. No entiendo. Comenzaba a llorar con desesperación mientras abrazaba a mi hermana, estaba seguro que mi don había despertado. Tranquilo, Nei, al menos tienes un don, solo que necesitas descubrir cómo funciona, mi hermana me sonreía. ¿Se crees que papá y mamá se enojen conmigo? ¿Por qué lo dices? No lo harán, eso es obvio. Mi don es hacer viento, no es como el de ustedes. Nei, no te pongas así, ok. Todo don es bueno si lo sabes utilizar, aunque también puede ser peligroso en la situación correcta. Por ejemplo, mi hermana levantó su mano y en su palma se creó una pequeña niebla. Mi don por sí solo no hace mucho, pero apoyado en los demás puede ser algo para tener en cuenta. Ojalá pudiera hacer algo así. Me quedé viendo impresionado la niebla de mi hermana y mire mi palma, ese sí tan solo. Mi mano comenzó a emitir la misma niebla. Mi hermana miró mi mano impresionada, Nei, tienes mi mismo don. Ese sí. Me separé de mi hermana con emoción, mamá. Papá. Miren. Al principio creí que tenía 2 dones, el de viento y el de niebla de mi hermana, pero no fue así, en realidad solo tenía un don y después de algunas pruebas, un doctor llegó a la conclusión de que yo podía copiar dones, en ese momento solo podía copiar un don por 5 minutos. Mis padres me comenzaron a ver con pena, mi don no parecía el de un héroe, mi don más bien parecía el de un villano y eso no pasó desapercibido. En la escuela nadie me miraba bien, todos me tenían miedo, pensaron que yo les robaría sus dones, cuando en realidad solo los podía copiar, mas no robar. Durante toda mi vida sufrí maltrato en la escuela, ya que los que no pensaban que robaba dones, creían que era un inútil, pues sin ayuda de los demás prácticamente no tendría don. Era comparado todo el tiempo con mis padres y mi hermana, pues ellos sí tenían dones para ayudar a los demás, me sentía inferior. Burlas, humillaciones, golpizas, simplemente era el chico más odiado de mi escuela. Debido a eso me decidí a aislar de todos y comencé a estudiar, de todas formas, no es que alguien sintiera mi pérdida. En esas sesiones de estudio leí una frase que me dejó pensando, ¿tu don es útil? Después de leer eso varias preguntas llegaron a mi mente.
¿Y si de verdad mi don es inútil? ¿Y si todo es una cruel broma del destino? ¿Y si este don solo demuestra que los demás me deben servir a mí? Ese último pensamiento fue el que más se quedó en mi cabeza. Cuando menos me di cuenta, me lo creí. Era verdad, todos los dones que copiaba los usaba incluso mejor que sus portadores originales, así que tenía todo el sentido del mundo. Este don es una respuesta a los sumisos que eran mis padres y mi hermana como héroes. Mi familia les servía a los demás, ahora era el turno de que los demás me sirvieran a mí. Mi familia decía que me había vuelto loco por pensar algo así, que tenía un complejo de superioridad muy elevado. Comenzaron a dejarme de lado creyendo que estaba loco. Incluida mi hermana, la cual siempre dijo que me apoyaría. Ella me dejó de lado igual que el resto, todo porque a sus ojos me volví un loco, nada más lejos de la realidad. Yo no estoy loco por creerme superior a los demás, la diferencia entre un loco y yo es que lo mío es algo real, yo soy alguien superior. Pero tampoco soy un estúpido, reconozco a quienes son mejores que yo, aunque sean muy pocos, también sé recibir órdenes y acatarlas, así como también puedo darlas. Conozco bien mis límites, por eso no acepto tareas que sé que no podré hacerlas. A pesar de mi nueva actitud seguí sufriendo muchos maltratos, pero ya no me importaba ni me afectaba, porque el resultado final sería el mismo, yo me alzaría sobre ellos con sus dones. Me hice una pequeña fama como un ladrón entre mi escuela y por el lugar donde vivía, y entonces, fue cuando lo conocí. No recuerdo exactamente cómo fue ese momento, pero recordarlo ahora no solo es inútil, sino que innecesario. Me encontraba en un lugar oscuro, era muy difícil lograr ver algo, tenía miedo, no lo negaré, no podía morir de esa forma, aún la gente no me reconocía como aquel al que debían servir y adorar. Caminé por el lugar con bastante cuidado, hasta que me encontré con alguien familiar. Tenía años de no verlo, pero ese bigote era, curioso por así decirlo. Se trataba del doctor que estudió y analizó mi Kirk. ¿Qué hago aquí? ¿Quién es usted? Le pido que me acompañe, en unos minutos se aclararán sus dudas. Su voz me daba bastante miedo, por lo que simplemente seguí al doctor con bastante cuidado, no es que tuviera más opciones tampoco. Y ahí fue cuando lo vi, sentado tomando tranquilamente su oxígeno como si nada. Era aquel que traería la paz del mundo, aquella persona que yo aspiraba a ser, era All for One. Neito Monoma, ¿cierto? ¿Quién es usted? Sé cómo sabe mi nombre. Tranquilo, muchacho, solo quiero hablar contigo, quiero hablar entre familia. ¿Qué? ¿F familia? Se podría decir, tú eres de mi descendencia, no eres mi hijo, ni mi nieto. Nuestro árbol genealógico es bastante complicado de explicar. ¿Por qué mi familia nunca habló de usted? Porque no me conocen, y no quiero que lo hagan. Ellos, a diferencia de ti, no son dignos. Yo, soy digno. Nadie más había despertado un don como el tuyo en la familia. Se puede decir que es una variación del mío, es una versión más debilitada, pero aún así eres el único de toda la familia que ha heredado mi mutación. Nuestros dones son similares. Te he estado observando, tú puedes copiar un Kirk y usarlo con sus pros y contras, yo puedo directamente robar los dones. Ese su don, se parece al mío. Por eso, no puedo permitir que la primera variación de mi don existente se quede en el lado de los héroes. ¿Cómo supo que? Tu familia es de héroes, curioso que sea parte de ella. Una pequeña carcajada salió de él. Es más que obvio que ellos te guiarán por ese camino, pero yo te pregunto, ¿vale la pena proteger a esas personas que te hicieron mal? Esas palabras me dejaron pensativo. No, no valía la pena proteger a esas personas, todo lo contrario, merecían sufrir, pero no las mataría. No, eso sería muy sencillo y simplemente incluiría gente que no tuvo nada que ver. Lo que harán todos ellos será alabarme, como alguien mejor que ellos, alguien superior. ¿Podrá ayudarme con mi don? Si tu don es una variación del mío, podemos hacerlo, quizás podrías llegar a ser tan fuerte como yo. Sé con eso, todos me adorarían, como siempre debió ser. Veo que tú sí eres merecedor de ser familiar mío. Y sé cómo se llama. Llámame All for One, o si lo prefieres, puedes referirte a mí como maestro.
Desde ese momento decidí que, para cumplir mi objetivo, debía hacerme un villano. Si las personas no me hubieran tratado como uno, quizás estaría tranquilo en UA estudiando para ser un héroe, pero bueno, no todo sale como uno espera. Me di cuenta que si yo no podría ser el protagonista, ni ser un secundario que pudiera opacar a los protagonistas de esta historia, me convertiría en el antagonista. Eres familiar del maestro. Izuku miró a Monoma con una gran impresión. Sí y no, digamos que soy un familiar muy lejano de él. Wow, entonces, ¿a ti te quitaron las opciones por tu don? Uraraka miró con impresión a Monoma. ¿Y qué pasó con tus padres y tu hermana? ¿Recuerdas por qué tardamos un año en conocernos? El peliverde le asintió a su compañero. Bueno, digamos que ellos murieron en un accidente durante sus misiones como héroe. El lugar se quedó en un enorme silencio mientras procesaban lo que Monoma les acababa de decir. ¿Acaso les mencionó entre líneas que estaban muertos? ¿Él había sido el responsable? Al final no importa, a diferencia de los héroes o la sociedad, el maestro sí planea hacer un cambio para mejor. Yo planeo ser como él, pero al mismo tiempo seré diferente. Comprendo. Wow, todos aquí estamos traumados. Uraraka suspiró un poco tomando su café. Bueno, para la sociedad nosotros somos como un cero a la izquierda. Izuku miró al suelo. Ya no nos lamentemos, nosotros estamos aquí para cambiar todo eso. Somos los verdaderos héroes, no el resto de los idiotas que están ahí afuera. Esto sirvió para que los conociera más. Muchas gracias por abrirse con una desconocida como yo. Eres parte de la familia ahora, no eres una desconocida. Recuerda que no solo nosotros nos abrimos contigo, tú también te abriste con nosotros. Izuku sonreía contento. Bueno, muchos orígenes trágicos. Monoma se levantaba tranquilo de la mesa. Debo irme, quedé de verme con Kurohiri para hablar sobre el ataque a Usopp. Nos vemos luego. Uraraka e Izuku se despidieron de su compañero. Después de eso decidieron continuar bebiendo sus cafés tranquilos mientras socializaban un poco más. También funcionó para que Midoriya le explicara exactamente cómo sería el plan durante el ataque a Usopp a la castaña. Veo que será bastante difícil, solo debemos tener suerte. Un poco de suerte vendrá bien, pero confiemos en el plan de Tomura. Si todo sale bien, en 2 días la sociedad caerá, pues All Might estará muerto. Oye, me acabo de dar cuenta de algo. Ochako se rascaba la mejilla con nervios. ¿Qué es, Uraraka? El peliverde miraba a su amiga con curiosidad. ¿Nunca contaste tu origen? Izuku se quedó de piedra mientras mantenía una sonrisa y una mirada perdida, todo ese tiempo platicando y nunca le pudo contar a Monoma ni a Uraraka su origen como villano. Maldita sea. Fin del capítulo.